Regresamos aquí a su programa Factor Valor, hablando precisamente de la historia, de estos personajes que han sido relegados, que han sido criticados cuando aún formaron parte importante de nuestra independencia, como lo es Agustín Iturbide. Va a pasar en su pantalla el nombre completo porque está larguito, es muy largo. Es largo y muy interesante. Un día vamos a traer un especialista en esto de los apellidos para que nos explique por qué tanto nombre en esa época. Porque Miguel Hidalgo también tenía varios nombres. Sí. Son nombres todos esos personajes de aquella época tienen muchos nombres, ¿verdad? Entonces tienen una razón y tiene el porqué de cada apellido. Imagínense, Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu. Ese apellido a mí no se me hace muy conocido, el de Aramburu, aunque el de Iturbide pues sí es más español. Bueno, y vamos con las llamaditas rapidísimo. Tenemos aquí de alguien que ya extrañamos mucho, Jorge Aguilera. Ya no nos había Saludos especial a Laurita, Saludos. que la quiero muchísimo, que es muy especial y que está hermosísima. Ya, qué bueno, ya van Saludos. dos, Gracias, ya van Jorge dos. Aguilera. Gracias. Gracias, Jorge. Y tenemos otro Jorge, él es Jorge de la Madrid. Saludos respetuosos, interesante tema. Me comenta Laurita que usted es abogado. ¿Qué le parece si un día nos visita? Nos interesaría mucho platicar con usted, porque hay muchos temas, sobre todo en este mes que es mes del testamento. Estaría muy bien que nos platicara qué tan importante es eso en cuanto a las leyes. Esperemos que nos conteste, ¿eh? Ya sabe los teléfonos, nos puede llamar. Y ya está invitado. Y Charita. yo quiero mandarle un saludo a Nayeli Ruiz. Nayeli Ruiz, muy amable, sí. eres un, mira. Un besote, te para queremos. ti. Saludos, muchas gracias sí. por tus saludos. Y la buena vibra que nos echa siempre, ¿verdad? Claro Sí, que claro. Laurita. Pues bueno, yo tengo uno de Frida. Saludos al programa. Y bueno, Frida, espero que también un día puedas venir a hablarnos un poco de lo que haces. ¿Sí? Saludos, Perfecto, Frida, claro muchas que sí, gracias. este programa es para usted y por usted, recuerde. Y aquí hay lugar siempre para lo que usted quiera comentar. Esa es la diferencia de Factor Valor. Estamos viendo los valores que existen en la gente. Y usted no se imagina cómo hasta su vecina le puede transmitir un principio y un valor importantísimo. Y bueno, continuamos, decíamos... Bueno, ya no hay que desviarnos hablando tanto, Sol, de- porque tú tienes una Tienes información. un tema muy importante Así, que de decir. Cholita De González. Cholita González. Les platicaba en el bloque anterior que hace algunos años hubo un concurso que se llamó Decorando con la Historia. Era cuando estaba Reynoso de presidente. Entonces yo me di a la tarea de investigar de Madero porque me interesaba mucho. Y de hecho gané el tercer lugar. Y un buen dinerito. Felicidades. Estuvo muy padre porque en ese entonces yo vivía en la Calzada, los que son de Guanajuato saben dónde es, y la fachada es muy amplia y yo puse la historia de las soldaderas, cómo eran enfermeras, eran curanderas, eran parteras, eran cocineras. Entonces puse la historia de la tortilla, desde el maíz, el mixtamal, el anafre, todo el proceso para lograr hacer una tortilla, y todo lo hacían en el momento. Y así como cocinaban y hacían los frijoles en campamentos, así tomaban las armas y se iban a luchar a la par de sus hombres, como ellos le llamaban, es mi hombre, que eran sus esposos. Entonces, bien interesante cómo iban a la par mujeres y hombres, pero trabajaban demasiado las mujeres, porque el hombre era el que se iba a luchar con las armas, pero llegaba y a disfrutar. Pero las mujeres, mis respetos de aquella época, eran unos trabajos tremendos, y poco se les reconoce. Se habla mucho de los héroes, pero ¿y qué tal estas mujeres que estaban atrás de ellos, que venían heridos y ellos los curaban? Y con poquito andaban cargando su maíz y sus chiquillos en rebozo, y ahí iban y con sus, ¿cómo se llaman estas que ponían las balas? Carrillera, sus carrilleras y aparte su maíz y todo para sembrar. O sea, era extraordinaria la labor de la mujer. Era una época para mí muy, muy especial, de mucha lucha pareja, de hombre y mujer. Pero mis respetos para esas mujeres. Y bueno, como les iba comentando, esta historia, llegaban turistas aquí porque había un hotel enfrente, y llegaban los turistas y me preguntaban. Yo lo escribí con manuscrita, entonces poca gente lo podía entender porque ya no se acostumbran a las escuelas. Pero yo lo hice todo a manuscrita. ¿Sabías tú? Tal. Y entonces yo tenía que leerles a personas que les interesaba el tema. Y bueno, resulta que cuando llega Madero, él era de una familia, como decíamos, acomodada, y era dueño de, bueno, su familia, dueños de las algodoneras más grandes de Coahuila.
él era de Coahuila. En esas algodoneras había muchísimo personal, pero muchísima gente trabajando. Entre ellos había un cama, como le llamaban, las recamareras de ahora, Ok. que hacía la limpieza y que estaba a la par. Pero esa persona tenía una nena, unos 3, 4 añitos, que se llamaba Soledad González, así como yo, Soledad González. Y le decían Cholita. Esta niña se le pegó a Madero tremendamente, ¿eh? O sea, donde iba Madero, iba Cholita, iba Cholita. Así fue creciendo Cholita y fue agarrando un cariño muy especial con Madero. Y resulta que Madero halló en Cholita como alguien con quien platicar, ajá, de sus ideales, de todo lo que él soñaba. Él se preguntaba, yo me imagino, que él se preguntaba, ¿por qué sigue Porfirio Díaz? ¿Por qué nada más uno? ¿Por qué se reelige, se reelige, se reelige? Entonces él empezó a escribir, pero él lo hacía obviamente a mano escrita y le costaba trabajo, pues eran tantas sus ideas que necesitaba algo como que más rápido. Entonces Cholita, de 9 años, 10 años, que ya tenía en ese entonces, él le paga un curso de mecanografía. En aquella época, ya nos platicaba Ruth, la historiadora, que era lo que se les permitía, estudiar mecanografía a las mujeres. Madero le paga una maestra particular para que le enseñe mecanografía. Y Cholita aprendió mecanografía y él le empezó a dictar el famoso libro que cambió la historia de nuestro México lindo y querido, que fue La sucesión presidencial. De ahí viene el lema de sufragio efectivo, no reelección, que es algo que ayudó a que cambió la historia. Sí, claro, completamente. Y todo el mundo habla de Madero y de su libro. Este libro lo hizo a escondidas, lo mandó a la imprenta y todo fue... Pero cuando salió, no hombre, revolucionó todo. Y seguramente también para algunos personajes esto causó mucho controversia, ¿no? Claro que sí, pero al final fue aceptado y cambió la historia de nuestro país por completo. Pero ¿quién platica de Cholita? Esta nena, sí, de hecho he preguntado y no saben. Esta nena aprendió, porque era una nena a los 11 años, ¿no? 10 años. Wow. Aprendió mecanografía y fue la que hizo, pues testiga de todo lo que hizo la que transcribió este libro. Esta Cholita, después dije, bueno, vamos a ver qué más hay de Cholita. Bueno, resulta que Cholita crece y fue secretaria de Álvaro Obregón. Wow. No fue de Álvaro Obregón, fue de otra persona. No recuerdo ahorita el nombre, se te cruzaron los cables, como dicen los chavos de hoy. Pero bueno, fue secretaria de otro expresidente. Okay. Y aparte, a lo que yo me enfoqué fue que ella se casó con un boticario de Estados Unidos. Entonces, esto de las boticas es como los similares ahora, ¿no? O sea, es similar pero sin marca. En esa época los boticarios traían sus menjurjes y te hacían, era una tacita blanca. Sí, lo preparaban ahí. Sí, lo preparaban. De hecho, ahorita es difícil encontrar una, pero todavía existe. En el centro de México hay una que otra boticaria, pero ya no confiamos. O sea, ya vamos y decimos, ¿y de qué es? ¿Y qué registro de salubridad? ¿Y quién sabe qué será? Sí, en esa época, esos valores eran bien preciados porque era muy importante. Como hemos comentado, el maestro de escuela era la máxima autoridad, el sacerdote por lo espiritual y el boticario. Eran tres figuras que todo el mundo respetábamos, no en estos tiempos. Precisamente de eso vamos a hablar el próximo martes, primero Dios, con un director que ha tenido una trayectoria bien larga, de 30 años ya, que ha visto generación tras generación, y ha visto los cambios que ha habido en cada época, y él nos va a comentar ¿Qué cambios ha habido tan marcados? Pero eso es otro tema para el próximo martes, para no se lo pueden perder. No se la pierdan. Y volvemos con Cholita. Y Cholita fue la que introdujo esa primera botica a la Ciudad de México. Eso también es bien importante, porque sabemos que entra a la medicina, pero ¿y cómo? ¿En qué año? ¿En qué año fue? Bueno, no les comento más para que usted investigue en casita y ponga Cholita González. Y le va a aparecer la historia de Cholita. Acuérdese bien verificar la fuente. Es muy importante de qué fuente estamos hablando, si es creíble, si es honesta, porque hay muchísima falsedad ya en el internet. Sí, y gente, ¿verdad? Que
que con toda la mala intención inventa cosas y uno si no ve, pues te la crees. Entonces hay que investigar bien. Les dejo Así eso de es. tarea, lean Cholita. Y bueno, continuamos con esta historia de Claro. Iturbide. ¿Qué tan importante fue? ¿Y qué más nos puedes platicar, Chava, de él? Pues que fue un personaje, un pilar en la historia, en la independencia y sobre todo en la toma de decisiones que hubo y los... ¿cómo se llama? Como las aportaciones que tuvo para con nuestro país fueron relevantes y creo que son merecedoras a un homenaje para él, que a diferencia de Miguel Hidalgo, que a él le adjudican todo el triunfo, le adjudican Exacto. todo este prestigio, ¿no? Como Pero- decíamos, estaba él en su zona de confort, así es. pero sabía de política. Sin embargo, no tenía la inteligencia de pensar. Era muy cómo estratega parar. él, eso sí. Eso es la palabra exacta. Era un excelente estratega, Iturbide. Y eso hay que reconocerlo. Y lamentablemente la historia no lo cuenta. Lo vemos como traidor, como bueno, sí, Iturbide, pero no le damos la importancia que tiene. Es muy relevante y es indispensable saber que no solamente lo que vamos a gritar el 15. El 15, o sea, realmente saber por qué, el significado del por qué gritar, por qué gritan lo que gritan en los presidentes a la hora, al momento de dar el grito de independencia. Y qué feo esto que se ha perdido, lo comentaba en la mañana con mi compañero Chava, Así es. cómo se ha perdido ya ese sentido de pertenencia, qué terrible, ¿no? Sí. ¿Por qué? Por todo lo que está viviendo estamos viviendo en la sociedad actualmente en el país, pues es grave. Es feo. Y fíjate que caemos en lo mismo. Factor valor, lo que le interesa es rescatar esos valores. El Zócalo, por primera vez en la historia, estuvo súper cuidado, mucha orden para entrar, para salir. Claro. Yo lo vi y la verdad me impactó lo bien organizado que estuvo en cuanto a seguridad, en cuanto al ánimo de estar ahí. Ujú. Me gustó mucho porque no se había visto en otros años esa seguridad de que no llevar ni agua, ni paraguas, nada. O sea, no podías entrar con agua, con paraguas, con lápices, con plumas, nada. Todo un protocolo. Así estaba lloviendo y ahí estaba todo el ramillete de sombrillas. No sé si lo regresaron, no supe, pero sí hubo mucha seguridad y estuvo muy bonito. Y en Dolores Hidalgo también me gustó mucho, pero volvemos a lo mismo. Siempre buscamos lo malo de las cosas. Y entonces lo malo tapa mucho lo bonito. Yo, la voz de la persona que narraba en Dolores Hidalgo era una voz muy agradable, ¿eh? Yo también lo vi. Pero ¿qué pasa? Comenta todo lo hermoso de la tradición, de las familias, muchísimos niños, muchísimos adolescentes que estaban con su buen ánimo de disfrutar, y él dice, por primera vez en la historia no viene un presidente. O sea, así, durante 6 años. O sea, 6 años y no pudo venir. Bueno, ni falta hizo. O sea, eso es lo que arruina todo lo bonito. Entonces la invitación de hoy de Factor Valor es esa. Rescatemos desde nuestras casas esas historias hablando lo bonito, lo bello. Finalmente, si te hablan mal de tu abuelita, de tu tía, de tu tío, tú existes, y existes por ellos, y existes por una abuelita, como haya sido. El final es que estás tú aquí y tú vives, y estás sano, y estás bien. Entonces, qué padre rescatar lo bueno. Y dejemos a un lado todas las críticas, porque eso de verdad que carcome es un cáncer. A mí me entristeció, dije, tan bonita la luz, tan bonito, y hace su comentario sarcástico, y dije, ya lo arruinaste. Porque entonces toda la gente se siente atacada. No vino, que no sabemos ni por qué, no sabemos qué pasa en su vida personal, no sabemos qué asuntos tenía tan importantes para el otro día, no sabemos. Entonces, ya basta de criticar desde casa. Desde casa criticamos a veces a los hijos a los padres a los maestros al director, el director a la secretaría, y así nos vamos, y es un cuento nunca acabar. Rescatemos ese valor y no se lo pierdan. El próximo martes vamos a hablar
otro poco de esos valores que nos van a ayudar a ser mucho mejores personas y vivir un mundo más armónico y mejor, que esa es la idea de Factor Valor. Y pues muchísimas gracias por su atención. Gracias. Es un placer y un lujo esta vestimenta preciosa. Sí, Hay que también preservar las tradiciones mexicanas, claro. De- No olvidarnos de dónde esto que nos venimos, dejaron, ajá. quiénes Exacto. somos. Valorar, todo esto tiene Claro. su significado. Decía en otros países, estaba comentando en la radio, ¿qué hablas tú de México? Y decían, yo lo que más hablo es que tantos colores. O sea, ¿por qué? Es muy colorido. O sea, es nuestro país. colorido. Este es único en México, el rosa mexicano, el verde. O sea, son colores que solamente en México que existen. Entonces están padrísimos. Y nos ponemos a buscar, igual en internet, busca los colores tradicionales de cada país y se va a enamorar de México todavía más. Porque tenemos México en la piel. Orgullosamente mexicanos. Orgullosamente Ahorita Toño nos va a mexicanos, poner esa canción para despedirnos con guanajuatenses. ella. Y bueno, es todo por hoy. Muchísimas gracias. Muchas de verdad, gracias. de corazón, Factor Valor. Y aquí estamos próximo martes, Sí, a la las misma hora, 4, a la primero misma Dios, hora. si Él nos lo permite, con otro valor bien importante que nos va a ayudar a ser mejores personas y a querernos más entre nosotros mismos. Y bueno, no olvidar que nos sigan en redes sociales, Sol. Chava, también las líneas telefónicas, ¿nos las podrías recordar, por favor? Esa yo creo que se la vas a decir tú. Sí, porque bueno, yo es 73-4-10-04. Y yo les quiero recordar que si se perdieron ese programa los jueves, nos pueden ver en punto de las 4 de la tarde. Y los domingos. Y los domingos salimos a las 9 de la mañana y los No, a las sábados 11, a ¿no? las 10, ¿no? A las 11. A las 11 me A las parece, ya 11. nos cambiaron. A las 10 pero es que igual ya luego hemos pasamos tenido. por ahí a las 12 de la noche, que nos pongan donde quiera, pero que nos repitan para que usted lo vea. Y le hago una invitación rapidísima que se acerque a la Dirección de Desarrollo Económico del municipio, porque hay unos cursos que no tienen costo. Llame al programa. ¿Qué teléfonos, Laura? 73-4-10-04. Y bueno, el teléfono celular es 4-100-99-12. Aquí voy a dejar la hojita para que aquí con su Se llamada registre. le indiquen. Hay cursos de cocina, hay finanzas, hay de recepcionista profesional, camarista profesional. Hay que prepararnos hasta para Muy eso. interesante. Compras de almacén, sistema de ventas, el ABC de las ventas. Yo ya estoy inscrita como en 4. Hay que prepararse. Y son sin costo. Son en la sede de el IECA, es ICA, en el plantel Guanajuato. Es aquí por Pozuelos, no es muy lejos y es gratuito. Entonces aproveche, prepárese. Acuérdese que es lo más importante. Si nos preparamos, nos va Ya no hay mejor. pretexto mejor. para decir, Y es pues que yo viva no tengo México. estudios. Sí, ¡viva México, chao! Y Y viva viva TV México. Libertad. Así Muchas es. gracias, que Dios los bendiga. Nos vemos próximo martes. Gracias.